Bien amigos, me encuentro acá en Finca La Unión, abajo de Aldea Saltán. En esta oportunidad les voy a mostrar a cada uno de ustedes unas estructuras de acá que han permanecido durante muchos años. Según me hicieron comentario acá las personas de estos lugares, es de que estas estructuras que yo ando buscando son de la época colonial. Así que con ustedes vamos a irlas a buscar y vamos a ver qué es lo que nos encontramos en este lugar. Iniciamos con el recorrido. Esta es la ruta que me encuentro recorriendo en esta oportunidad. Acá le dicen los achiotes, para que ustedes conozcan esta ruta por acá en Granados. Vean ahí. Acá en la entrada nos podemos dar cuenta de este muro que está construido. Según estoy en lo correcto, esto creo que era para que el agua corriera en todo acá, lo que es Finca La Unión. Una de las informaciones que les puedo aportar a cada uno de ustedes es de que los españoles se asentaron acá en estos lugares en la época colonial, y es por eso que todas estas estructuras quedaron en este lugar que estamos ya iniciando a recorrer en este momento. Llegamos a lo que es la talanquera, previo a ingresar al lugar de donde se encuentran acá estas estructuras antiguas, para que ustedes vean acá la entrada. Todo este es el acceso que me encuentro ya ingresando. Más para el fondo hay unas viviendas, creo que acá son los cuidanderos de todas estas fincas, acá en Finca La Unión. Vean ahí, es donde se encuentra la construcción. Bien amigos, ya procedimos a entrar acá con permiso y autorización de los dueños al lugar. Les voy a mostrar a cada uno de ustedes en este momento las estructuras que venimos a buscar en esta oportunidad. Vean ahí es donde se encuentra. En este momento vamos a proceder a bajar para ver qué es lo que nos vamos a encontrar en estas bonitas estructuras. Vean acá toda la construcción que se encuentra en el lugar. Si nos acercamos nos podemos dar cuenta de que toda la construcción está construida de lo que es el adobe. De igual manera tiene bastantes estructuras acá de lo que es ladrillo. También acá partes de madera que han venido a colocar las personas. Y toda esta es la estructura. Ahí nos podemos dar cuenta de una entrada que hay hacia otro cuarto, llamémosle así. Y si nos acercamos, vean acá todo el lugar. Se encuentra muy bien preservado. Acá hay otra puerta. Si nos acercamos nos vamos a poder dar cuenta de que hay acá un árbol dentro de este lugar. Más para acá ya se están cayendo acá lo que son las partes de ladrillo y de adobe. Y árboles también que ya están sobresaliendo acá en la construcción, que es lo que está haciendo que todas estas partes pues se rajen. Acá hay otra puerta. Vean, aquí hay unas gradas para que las personas pudieran subir y bajar en su momento. La parte que les enfoco en este momento es como una ventana, si no estoy mal. También está construida de lo que es parte de piedra. Vean ahí toda la estructura que venimos a recorrer en esta oportunidad. La parte que les enfoco en este momento, se supone que todo esto pues como que era un corredor, llamémosle así. Y estos son todos los cuartos que ya estamos visualizando en esta oportunidad. Acá hay otro árbol que ya salió en una esquina. 3 hay, vean ahí. Pero las estructuras se han ido preservando de muy buena manera. Acá los dueños lo han ido preservando para que estos pues sean patrimonios de Granados de la época colonial. Vean acá al lado afuera de la construcción también se encuentra esta otra construcción de ladrillo que se ve muy bien preservada. Es como un muro de piedra, ladrillo y cemento. En esta parte también hay otro árbol. Vean ahí cómo es que se encuentra el lugar. Acá nos podemos dar cuenta de todas las capas que tiene la construcción. La parte de abajo tiene piedra. Acá en la parte de en medio tiene lo que es ladrillo, teja. Y en la parte de arriba tiene lo que es adobe, también piedra. Lo que sostiene acá la construcción y todos estos muros desde la época colonial. Uno de los comentarios que me hicieron acá las personas por Aldea Saltán es de que en todas estas fincas se vinieron a asentar muchos españoles hace muchos años en la época colonial, construyendo así todas estas estructuras y prevaleciendo a lo largo del tiempo como la estamos encontrando en esta oportunidad. De esta manera es como prevalece acá en Granados, Baja Verapaz, todo el patrimonio cultural de la época colonial de nuestro bello municipio. Vean ahí, así es como se encuentra todo este bonito lugar.
Y yo se los presento a cada uno de ustedes y agradecerle aquí a Joseph Cardona, que nos dio permiso para poder entrar y poder realizar un pequeño recorrido acá del lugar, para darlo a conocer a cada uno de ustedes, acá a todos los granadenses, de igual manera a todas las personas que nos visualizan de los diferentes países acá en nuestro canal de YouTube. Vean ahí todo el diseño que tiene esta parte de construcción. Acá todas las columnas también tienen un diseño muy bonito, muy peculiar. Y así es como luce la estructura ya estando acá enfrente. Vean ahí todo lo que es, todo lo que se encuentra bien preservado todavía acá en Finca La Unión. Vean acá todo el entorno también, un lugar muy bonito, demasiado plano. Todo acá lo han utilizado para la producción de granos básicos, si no estoy mal. Acá también se encuentra lo que es como una fosa construida o un hoyo, llamémosle así. Esto sí no sé para qué se utilizaba, pero me imagino que tenía algún funcionamiento en aquella época, acá en Finca La Unión. Ahí se ve toda la construcción, vean ahí todo el entorno. ¿Alguien de ustedes sabe para qué se utilizaba? Déjenlo ahí en los comentarios. A los alrededores de acá de la construcción nos podemos dar cuenta que todavía prevalecen otro tipo de construcciones, vean ahí. Varios árboles también que ya se han ido empoderando acá de todo el entorno, dejándolo así como ustedes lo visualizan. Vean ahí, todas las estructuras todavía se encuentran de pie, a pesar de todos los años y todo el tiempo que ya transcurrió. Vean la parte acá de esta estructura, cómo es que se encuentra. Bien bonita es que se ve. Todas las partes acá de la construcción han venido a caer acá a un costado. Vean ahí se encuentran todas las partes tiradas. También hay otras construcciones donde pasa acá tubería y bastantes acá muros de piedra para que ustedes vean ahí. Vamos a subir en este momento las gradas, le vamos a dar funcionalidad en este momento. Ya para ir finalizando, vamos a ir sacando nuestras propias conclusiones. En la parte de acá se suponía que era la cocina, si no estoy mal. En esta parte se suponía que era un cuarto. Si nos venimos para este lado, acá como que era la sala, si no estoy mal. Y acá como que eran otros dormitorios. La parte de acá también me imagino que era como un dormitorio. En esta parte que les enfoco en este momento también hay como unas ventanas. Y ese es todo el recorrido que les muestro en este video. Vean ahí. Acá realizaron el tapado de esta puerta. Ahí está toda la construcción de lo que es el adobe. Y toda la parte de allá arriba que ya se llenó de mucha maleza. Vean la parte de ahí, también me encontré acá lo que es como un agujero. Ahí está bien preservado todavía. No sé qué utilidad tenía en aquel tiempo. En la parte de acá como que era un altar. Vean ahí. En esta parte como que había algo, si no estoy mal. O era la parte de la cocina. Solo estamos haciendo suposiciones. No lo estamos asegurando. En esta parte era otra ventana y así sucesivamente. Ya para ir culminando el video, acá les dejo a cada uno de ustedes de todo el entorno de esta construcción de la época colonial. Vean ahí todo el aspecto que tiene y toda la construcción que ha prevalecido a través de los años, a través del tiempo. Aquí en Finca La Unión, específicamente en Aldea Saltán del municipio de Granados Baja Verapaz, verdaderamente es un lugar lleno de riqueza cultural que los dueños han ido preservando durante el pasar del tiempo y durante el pasar de muchas décadas, donde ustedes se pudieron dar cuenta acá en este recorrido. Ya para ir finalizando, la parte que les señalo en este momento, los 3 agujeros que se encuentran ahí arriba, me imagino que ahí iban sostenidas las columnas, donde en aquel tiempo el techo era sostenido ahí. De igual manera me hicieron comentarios acá que esto era una construcción de teja, pero más sin embargo ya no tiene techo todo este lugar. Toda la parte de afuera así es como se encuentra preservada. Vean ahí todas las raíces han ido saliendo en la construcción. Todo el entorno ahí para que ustedes lo conozcan. El lugar es bastante grande.
La construcción en aquel tiempo también me imagino que era más amplia, pero es así como luce en esta oportunidad. Nos vamos a ir acercando para allá un poquito. También aquí hay lo que son colmenas ya en estas construcciones. Vean ahí, en ese momento tenemos ahí una colmena, llamémosle así, en todo este lugar. Bueno amigos, acá la finalidad de este recorrido es darle a conocer a cada uno de ustedes de las riquezas culturales que Granados Baja Verapaz aún posee acá en varios lugares granadenses. De igual manera, mostrarles a cada uno de ustedes de estas estructuras antiguas que en su momento trabajaron personas acá en esta finca, donde también los españoles se vinieron a asentar en estos lugares. De igual manera, espero que a cada uno de ustedes les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. De esta manera me voy despidiendo de cada uno de ustedes y será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.